el tiempo del ayuno es una herramienta espiritual, es una arma, ¿verdad? Y tienes que entenderlo porque cuando tú vas comenzando en seguir a Dios, pues el ayuno lo haces como porque alguien te invita. Pero cuando ya llevas más tiempo en el Evangelio, o en el conocimiento de Dios, o en el peregrinaje de la fe, el ayuno es un salvavidas. Pero es un salvavidas, o sea, no es como que hay una donita que te salva, que te avienta como, pues ahí está un salvavidas, así una donita. No es eso, es un traje de buzo con propulsores, te lleva hasta, o sea, es demasiado bueno. Entonces, esta pregunta que le están haciendo a Jesús es una pregunta de carácter espiritual. Están unos discípulos, ¿verdad? Dice los discípulos de Juan. O sea que había como un grupito ahí, ¿no? Los de la tarde contra los de la mañana. Estaban ahí, ¿verdad? Los discípulos de Juan dicen, ¿por qué estos, que es el maestro de moda, que es Jesús, por qué no ayunan? ¿O por qué no tienen ellos esta práctica espiritual? Y los discípulos de los fariseos también decían, y estos discípulos de Jesús, el maestro de moda, ¿por qué también no ayunan? Entonces se juntan los dos, observaban a Jesús, observaban a sus discípulos y se le acercan. Jesús está en misión y de repente pues le hacen esta pregunta, ¿verdad? Dice, le dijeron, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. ¿A quién le dijeron? ¿Les dijeron o le dijeron? Le dijeron, o sea, la pregunta va dirigida a una persona. ¿A quién? A Jesús, al maestro, al máster, al número uno, al pro, al maestro de moda. A Jesús le están haciendo esta pregunta y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Y Jesús responde, ¿qué responde? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, Jesús a esta respuesta del ayuno contesta de una manera, con una analogía, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué está respondiendo Jesús? Que Él está ahí con ellos y por ende no necesitan ayunar, pero cuando Él se vaya ya les va a tocar porque es una forma de tener una conexión más fuerte. Exactamente. Adelante. El ayuno es un tiempo para acercarte con Dios, ¿sí o no? Aunque nosotros en la vida tenemos un tiempo de ayuno como de, pues porque vamos a donar sangre, circunstancial, en realidad el tema del ayuno es muy espiritual. Es una arma para el cristiano, pero también es una que te lleva, que permite una conexión completa con Dios, ¿ok? Entonces, el ayuno lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué resumimos del ayuno? Es una herramienta poderosísima, ¿ok? Es una herramienta espiritual, es una herramienta de alguna forma religiosa. No es que vayamos a la escuela y hoy tenemos clase de ayuno. No nos lo enseñan, ¿sí o no? ¿Dónde hemos escuchado del ayuno? Pues si acaso en la iglesia y si acaso, pues en la casa, ¿no? Y hasta ahí. De ahí, fuera de ahí, el ayuno nunca jamás, no lo escuchamos en nuestra cultura. Lo dejamos hasta ahí, ¿ok? Entonces es una herramienta poderosísima y listo. Entonces, está pasando esta situación de que le preguntan y bla, bla, bla. Y Jesús responde, ¿verdad? Dice, añade, dice, nadie pone remiendo. Y mira, hoy vamos a hablar de los odres nuevos. ¿Ok? ¿Qué es un odre? Quizá tenemos preguntas. ¿Para qué sirve un odre? Y la pregunta más importante, ¿cómo une esta enseñanza del ayuno con los odres? Porque mira, una cosa es el ayuno, ya lo entendimos, es una herramienta espiritual, ¿listo? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Y otra cosa es lo de los odres o lo de la tela, ¿sí o no? Ahora, vamos a desmenuzarlo, el ayuno lo dejamos por acá. Ahora, dice, nadie, o sea, es la misma situación. Jesús no se ha ido a otro lado, aunque el Evangelio de Marcos de repente nos está narrando algo y luego nos puede narrar en un versículo después otra cosa que pasa 5 meses después. En esta ocasión, este evento está junto, está en el mismo lugar. Jesús no se ha movido. Jesús está hablando con las mismas personas y les dice, nadie pone, dice, remiendo de paño, habla de la tela y también dice lo de los odres. Ahora, respecto al remiendo,
¿Qué es un remiendo? ¿Qué es una tela? ¿A qué tela se refiere? ¿A un mantel? ¿A un vestido? ¿A una playera? ¿A una camisa? ¿A qué se refiere? No especifica exactamente si es un pantalón, las rodillas, dicen las mamás. No especifica si es un mantel. Solamente dice que es tela. Y puede ser cualquier tela, de la que tú quieras. La tela más cara, la tela más económica, la tela para uso personal, la tela para uso cotidiano. Solamente Jesús nos está llevando al tema de la tela. Y dice, remiendo. Nadie pone, ¿qué? ¿Y qué es un remiendo? Si está hablando del remiendo, asume que hay algo que está mal, ¿sí o no? Algo que está roto. Entonces de repente dice, Jesús, ¿está por acá el ayuno? Nada más tenlo ahí, déjalo a un ladito, pero tenlo. Y de repente dice, ay, este mantel está roto. ¿Quién le pondría un pedacito de tela nueva a este mantel? O dice, nadie pone, y empieza a hablar de esto de lo nuevo y de lo viejo, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando nosotros, las personas, las mujeres sobre todo, y los hombres también, que saben o que han cosido o que han usado un botón? Yo no tanto, ¿no? Pero es algo que, pues, que quizás sea más común para las mujeres. ¿Y qué pasa si tú pones en una tela, en una prenda usada o en un mantel usado, en una tela usada, un pedazo de tela nueva? ¿Cómo es la tela nueva y cómo es la tela vieja? La tela usada es más gruesa. La usada es como más delgadita. Es más desgastada. ¿La tela nueva es más desgastada? La tela vieja está, pues ya está hasta decolorada, ¿sí o no? Ya pasó por procesos, ya la lavaron, ya le tocó el cloro, el detergente, los tallones. Y si ponen exactamente un trozo de esa misma tela, del mismo rollo, pero que no se ha usado, como no ha pasado por este proceso de lavado, pues está como más nuevecita, más flexible, más colorida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si tú también es como hasta un poquito como ya está como más flexible, digamos, la vieja, ¿no? Porque está como más abiertas piensa en una jerga. Cuando una jerga la compras, está toda dura, ¿sí o no? Y ya cuando está ya bien tallada, bien trapeada, ¿cómo está la tela? O sea, apenas ya hasta se deshilacha, ¿sí o no? Y si tú le pones un pedazo nuevo de jerga a esa jerga vieja, o mantel o lo que sea, la tela nueva, como está un poquito menos flexible, termina de romper y se hace más larga la rotura, ¿sí o no? Y sobre todo donde le haces como las uniones, ahí se desperdicia. ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Si tú a un vestido nuevo, o sea, que por alguna extraña razón se te quema, ¿no? Te cayó algo de fuego, no le llamemos cigarro, estás en la fiesta y de repente saltaron los cohetes, ¿no? Y te cayó algo de fuego y se te hizo en tu chamarra nueva y le pones una tela vieja. Pues no, ¿verdad? Le pones una nueva, si es chamarra nueva, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si por alguna extraña razón tú le pones una tela vieja a esa prenda, a esa tela nueva? O sea, tampoco, ¿verdad? O sea, por empezar desentona y la otra, pues apenas la vas a empezar a bordar o a unir o a tejer, a coser, a zurcir. Gracias por los términos. Apenas la vas a empezar a zurcir y la tela vieja, ¿qué pasa? No sirve, ¿sí o no? Entonces, esa mismita expresión la vuelve a usar ahora Jesús. Ya lo dijo 3 veces. Primero lo dijo lo del ayuno, después dice lo de la tela y después dice lo de los odres. Ahora, vamos con los odres. ¿Hasta ahí queda claro lo de las telas? Los odres. La tela es más común para nosotros, pues es algo que nosotros seguimos usando, no usamos trajes que no sean de tela, seguimos usando tela. Pero el tema de los odres, ese sí ya no nos es tan común. ¿Qué es un odre? Cuero. Es un recipiente, es como una bolsa. ¿Han visto las películas ya de antes que son como que las personas que andan en el bosque llevan como unas cantimploras así como de cuero? Hagan de cuenta que esa es una bolsa de cuero que está cosida por la otra parte. Y imagínense que hacen una bolsa de cuero y le ponen como una hendedurita para que tenga como, para ponerle como para poderlo cerrar, echarlo y cerrar. ¿Están llevando eso en el instituto o qué? Excelente, lo van a ver. Bueno, ahora, cuando
El vino es un tema de, pues el vino que es el fermento de la uva. Nosotros tenemos uva, las machacamos y las juntamos, ¿verdad? Los sedimentos, la parte de las fibras, lo que sea, lo que está, se va hacia abajo, ¿sí o no? Y el vino se deja que se decante y el vino ya sin nada sube y los residuos bajan y el vino de arriba queda como, pues como más purito, ¿no? Así como ya, como filtradito. Ahora, el vino lo que hacían era, pues que hacían esto, ¿no? Que lo juntaban y luego lo servían en odres para guardarlo. Pero como estas uvas están siendo fermentadas, pues los fermentos o cualquier bebida fermentada, sea el pulque, sea natural, sea vino, sea lo que sea, ¿qué pasa? Que empieza como a liberar gases, ¿sí o no? Entonces, estos gasecitos, pues que son los fermentos, la uva fermentada, se hace vino, pero el vino nuevo, el vino cuando está recién, empieza como a liberar pues, gases y se necesitaba echar en odres nuevos. Ahora, los odres dijimos que era pues tela, no tela, eran cueros como amarrados, cosidos. Ahora, la tela, tú has visto, no sé si has visto, perdón, no sé si has visto pieles de las que luego usan las personas como para sus alas, o una chamarra de piel, tan sencillo como eso. Una chamarra de piel, cuando está nueva, cuando tú la acabas de comprar, ¿cómo se siente? Bien suavecita, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si esa chamarra ya lleva como unos 10, 5, 8 años? ¿Cómo se hace? Se hace como dura, ¿sí o no? Entonces, se empieza, pues de repente le tocó el agua, el sol y se empieza a hacer como agrietada, pero ya no es tan flexible. Entonces, ¿qué pasaría si tú pones este vino nuevo en un odre viejo? En una bolsa de cuero ya sin flexibilidad. El vino nuevo, como está liberando gases, se empieza a expandir. Pero si la bolsa de odres no tiene esa misma flexibilidad, ¿qué pasa? Se termina rompiendo, ¿no? Así porque es expansivo por los gases. ¿Qué pasaría si hacemos lo contrario? Vino nuevo, vino viejo, que ya no va a fermentar, ya está completamente en su estado final, solamente se está añejando, pero tú lo pones en odres nuevos. ¿Por qué está mal? No tiene caso, ¿no? Pues ¿para qué usas algo que ya no se necesitan odres viejos? Entonces, ¿entiendes la diferencia? Ok, hasta ahí ya. Entonces ya entendimos lo de los odres. Me costó trabajo ya. Ya entendimos lo de las tela y ya entendimos lo del ayuno. Ahora, la pregunta es, ya a esto quería llegar. ¿Por cómo une Jesús es el maestro, cómo une Jesús estas dos enseñanzas? Una es una parábola, la parábola de la tela y de los odres. Normalmente la conocen como los odres, pero en realidad es la parábola. Usa ambas ideas, que es un paralelismo para decirlo dos veces, pero es una parábola. Y la otra es la del ayuno. Toda parábola tiene una situación, cada parábola que tú leas en la Biblia, cuando se dice no la podemos leer aislada. Se dice por una situación, todas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la que sea, tenemos que poner atención en qué desencadenó que Jesús o que se dijera esta parábola. Entonces, ¿cuál es la ocasión por la cual es dicha esta parábola? El ayuno. El ayuno, ¿ok? Entonces, y Jesús nos añade, nos dice, ¿verdad? Los discípulos hoy están conmigo. Están con Dios mismo. ¿Qué van a sufrir? No necesitan ayunar. Ayunamos cuando no tenemos a Dios cerca. Siempre lo tenemos cerca, pero cuando estamos nosotros alejados. ¿Ok? Ayunamos cuando necesitamos como recibir dirección. Viene una situación y te pones a ayunar, ¿sí o no? Ayunamos cuando estamos pasando por un momento bien difícil y necesitamos fortalecernos. Está pasando algo de crisis, lo que sea, algo económico, algo de salud. ¿No? En la pandemia yo me acuerdo que hasta ayunaba. En la pandemia, o sea, en una situación difícil tú ayunas. Entonces, el ayuno es un salvavidas. Sentimos a Dios lejos, sentimos a Dios que no escuchamos su dirección y el ayuno lo necesitamos, ¿no? Y Jesús les está enseñando esta parábola a la gente que no es religiosa, a la gente que no conoce a Dios, a la gente religiosa que no conoce a Dios. ¿Escuchaste? Dios les está enseñando estas cosas a la gente religiosa que no entiende las cosas de Dios.
Y para la gente religiosa que no entiende las cosas de Dios, aquí dicen los discípulos de Juan y los fariseos, pero también podría ser cualquier persona que viene a la iglesia, que está acostumbrada a una religión, pero que no conoce muy bien a Dios. Y esos religiosos no tan cercanos a Dios, podemos ser cualquiera de nosotros. O sea, no son los de allá afuera. Podemos ser nosotros. A veces nosotros podemos venir a la iglesia y decir, ok, yo vengo los domingos, yo voy, me congrego, yo me reúno, entre semana hago las cosas de la iglesia, pero no entendemos las cosas de Dios. Si pasamos eso, esta enseñanza es para nosotros. ¿Ok? Si estamos en un momento de necesidad de buscar a Dios, esta parábola es para nosotros. Si estamos en un momento donde decimos, es que yo necesito más de Dios, yo necesito que Él me anime, yo necesito que Él esté conmigo, yo necesito que Él me saque a flote, esta parábola es para nosotros. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya entendimos, hasta ahí ya dijimos la situación. Y el punto con los simbolismos es que aquí Jesús nos vamos a concentrar en los odres. Los odres ciertamente podríamos ser nosotros. ¿Ok? Nosotros somos como ese odre, o como esa tela, o como esos discípulos. Nosotros podríamos ser, lo podemos usar en cualquiera de las tres, pero nos vamos a enfocar solamente en los odres. Nosotros podemos ser los odres. El vino, que puede ser, ¿qué es? No es que puede ser, ¿qué es el vino? El vino para los judíos era un símbolo nacional. Era parte de su cultura. Todos en su casa, los judíos, todos tenían un viñedito. En la historia, en la Biblia, nos encontramos que hay gente que tiene unos viñedos más grandes, una viña que tienen vid. O sea, era algo, es como para nosotros, o no sé, si para decir para todos, pero es como el nopal para el mexicano. No es símbolo, no es una expresión racista, simplemente es como algo común. Para ellos era tan común, para nosotros es tan común, por ejemplo, tener un perro, ¿no? O sea, tener una mascota, eso es muy común para el mexicano. Para otros países, pues quizá no, porque hay impuestos, quién sabe, ¿no? Pero para otras personas puede ser que, para los judíos, algo que era también muy común era tener siempre como mascota a una cabra o a una oveja. O sea, era como algo común. O sea, era tan común. Para ellos el vino era algo muy familiar a su cultura. Entonces, Jesús les está usando cosas comunes para que ellos entiendan lo que quiere decirles, ¿verdad? Fácilmente pudiéramos nosotros hacer parábolas actuales con símbolos familiares a nosotros. Podríamos hacerlo con un sentido espiritual, claro. A ellos les está explicando, ¿verdad? Entonces, los odres podemos ser nosotros. El vino es el reino, el gozo. El vino significaba gozo, ¿no? El gozo de Dios, ¿no? Cuando alguien, eso se mantiene ahora, cuando alguien comparte un vinito, ¿qué está haciendo? ¿El luto? Está celebrando. Entonces, el vino es un simbolismo de celebración, de gozo, de alegría. Por eso celebramos, porque hay gozo, porque hay alegría. Y también puntualmente representa, llevado a otro nivel en palabras de Jesús, es el reino. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el gozo total. Y cuando pensamos en vid, en uvas, pensamos en el reino, pensamos en el rey. Entonces, la uva, el jugo, el vino, bien representa al reino. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús quiere decir es, el reino se ha acercado, el reino quiere entrar en las vidas, el reino quiere entrar en ustedes, pero si tú no eres, el reino es nuevo, ¿ok? El vino es nuevo, la tela es nueva. Si tú eres una tela vieja donde la tela nueva está haciendo, un remiendo nuevo está siendo puesto, te echaría a perder. El reino es como ese vino nuevo que se está expandiendo. Si el vino nuevo es echado en ti, pero tú no eres un odre nuevo, un odre flexible, el reino va a hacer que te rompas. Se va a expandir, el reino se expande. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos problema como creyentes, ¿sí o no? A veces como personas decimos, ¿de qué está hablando el reino? ¿Por qué el reino me lleva más? ¿Cómo que el reino demanda que yo crezca? ¿O cómo que demanda que sea paciente? ¿O cómo que demanda que yo sirva? Y el reino como que nos empieza a empujar, ¿sí o no? Una vez que nosotros conocemos de Dios, que el vino nuevo está en nosotros, ese vino nuevo siempre se va a expandir. Es natural. La pregunta es si nosotros somos como esos odres nuevos. Podríamos usar tela, es lo mismito, pero el vino queda como un poquito más explícito. Entonces,
a veces pasa como creyentes que nosotros llegamos al Evangelio, ¿no? Alguien nos predica, como sea, ya estamos frente a Dios, porque pasamos por la calle, porque alguien nos compartió, porque un familiar, por lo que sea, porque mi mamá me llevó, como sea, porque mi primo me dijo, como sea. El punto es cuando tú ya estás frente a Dios, el vino nuevo va a ser depositado en ti. El gozo nuevo va a ser depositado en ti. El reino de Dios va a ser depositado en ti. Y el punto es si tú te vas adaptando. Dice Jesús, podría ser como, es casi como una pregunta, ¿no? Dice, ya perdí el versículo, aquí está. Dice, nadie echa vino nuevo. Podría ser una pregunta, ¿quién echa vino nuevo en un odre viejo? Si tú tuvieras un vino nuevo, para uso, para disfrutar, para compartir, para degustar, para celebrar, para aprovecharlo, ¿lo echarías en un vino nuevo en un odre viejo? No. Es como si dijera, ¿qué Dios le daría a creyentes nuevos responsabilidades grandes? Tampoco, ¿verdad? Es como si tú dijeras, ¿qué padre le daría dinero de su quincena o de la semana o de la comida, del gasto semanal familiar a un adolescente? Nadie. Dice Jesús, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Si tengo necesidad de eso. ¿Quién haría eso? ¿Verdad? No podemos. Entonces Jesús pregunta, dice y responde, ¿no? Hay como una pregunta ahí. En realidad le está respondiendo, pero bien podría ser una pregunta. Dice, nadie. Y a veces nos pasa como creyentes que esperamos todo lo del reino. Sin ser creyentes nuevos no lo podemos ver. Aquí también el odre viejo podría ser la vida vieja, antes de Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo. Dios no va a poner el reino en una persona, en el viejo hombre. No lo hace, nunca lo va a hacer. ¿Qué hace primero Dios? Pues primero te hace un odre nuevo y luego ya te da el vino. No puede, no lo hace, dice nadie, y por nadie es nadie, ni Dios lo hace. Ahora, hasta ahí lo entendemos. El problema no es que nosotros no recibamos el reino antes de ser hijos de Dios. No pasa. El problema es lo otro. Cuando ya somos hijos de Dios, Dios ya nos da el reino y nosotros no somos como esos odres nuevos. Ya lo somos. Ya somos odres nuevos. Pero peleamos contra el vino. El vino se expande y nosotros nos apretamos. El reino demanda de nosotros y nosotros no queremos crecer igual. El reino crece, el reino es gozo, es el reino. Y nosotros a veces, aunque ya no somos viejos, viejos hombres, somos nuevos hombres, vivimos como si estuviéramos allá. Y a veces pasa que cuando estamos saboreando el vino nuevo, ¿cómo sabrá un vino nuevo? Pues, o sea, sabe, ¿no? Es un sommelier, el catador de vino, pues sabe, ¿no? Cuando es nuevo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a degustar el reino, ¿no? Las bellezas de Dios, ¿no? Que vemos que, ¡órale! Ahí se aman, ¿no? De repente, las personas, ¿no? Que de repente no son tan efusivas, y que siempre han estado como que no, ya un abrazo ya es mucho, ¿no? Y en la iglesia de repente alguien llega, ¿no? Y es como de, órale, ¿no? El hermano de la entrada. Los hermanos, los de la entrada siempre nos reciben con una alegría, siempre nos dan un abrazo. Y como que hasta nos incomoda cuando llegamos, si no tenemos esa facilidad, ¿no? Para interactuar o para ser un poquito más tangibles, ¿no? Pero provoca algo, ¿no? Como de que es que, qué bonito, o sea, es que, aunque al principio nos choque, es como de, no, ya quiero que me saluden los de la entrada, los sugieres, ¿no? Y empezamos como a degustar eso. Empezamos quizá a degustar otras cosas del reino, ¿no? Como las promesas, ¿no? Lo que el Señor promete en su reino, restauración para nuestra vida en cualquier área que vivamos, sea matrimonial, sea de varones, sea de jóvenes, y empezamos a decir, wow, qué bello, es que el reino nos proyecta hacia eso, y decimos, es que yo lo quiero, y el reino nos hace esa oferta y empezamos a degustar, pero luchamos con 1000 cosas. Puede ser con nuestro carácter, y no dejamos crecer. ¿Qué pasaría
si un creyente, pon atención acá, qué pasaría si un creyente ya es creyente, ya es hijo de Dios y se la pasa orando, ayunando, Dios, y tiene muy en lo profundo el deseo de unirse y servir al reino? Pues reino puede ser ministerio, puede ser familia, lo que sea el reino. ¿Qué pasaría si un creyente nuevo, un hijo de Dios, ora, Señor, que tu reino venga a mi casa? Naturalmente, Dios va a poner cosas en su casa que lo van a invitar a que crezca. ¿Qué pasaría si un creyente nuevo dice, yo quiero servir? Señor, es que quisiera estar en alabanza o en algún ministerio. Quiero dar clase, me encantaría predicar, evangelizar, lo que sea. Estás bien dispuesto, ya oraste, y Dios te dice, va, ahí está, lo que sea. Puede ser un ministerio, pero puede ser de tu casa. ¿Quieres tiempos nuevos en tu familia, en tu juventud, en tu matrimonio, en tu ministerio, lo que sea? Y Dios te empieza a poner ese reino nuevo. Vas a ser exigido. Se necesita que seas flexible. Como sea, Dios te lo va a dar. La pregunta es si tú estás listo para crecer junto con el vino. Porque esa cualidad era la que tenía. Que los odres se van expandiendo, son flexibles y van creciendo a medida que el reino crece. Los odres no crecen a medida el vino no crece a medida de los odres. ¿Quién manda qué es? ¿El odre o el vino? El vino. Entonces, el vino es el que pone el paso. El vino o el reino es el que pone el ritmo. ¿Sí o no? No tú. Tú no. No nosotros. El reino es el que nos va llevando de la mano. A medida que tenemos un poquito más de reino, a medida que Dios confía un poquito más en nosotros, a medida de que Dios quiere acrecentar su reino, llámese familia o ministerio, no te encasilles solo en el ministerio, es todo, hasta un noviazgo, hasta con tus hijos, ahí está el reino, hasta con tus tíos o con tus primos o con tu abuelita, con tu familia, ahí está el reino. A medida que el reino se empieza a acrecentar y a expandir en nuestra vida, en nuestra familia, nuestro odre necesita crecer. Piensa solamente en ti, ya no pienses en familia. Ahora, a medida que el reino empieza a entrar en tu vida, en tu mente, a medida que se va expandiendo a tu sexualidad, a medida que se va expandiendo a tu carácter, a medida que el reino se va expandiendo a tus emociones, a tus respuestas, tú necesitas crecer también. Y ahí está el gran detalle, que a veces nosotros no queremos crecer igual, o no mantenemos la misma flexibilidad. Algo interesante es que Dios pues nos lleva de la mano, ¿verdad? Nos va llevando de la manita, poco a poco, nos va preparando, cada vez tras vez, situación tras situación. Él nos va llevando. En la iglesia, si nos concentramos en la iglesia, de repente tú llegas y pues quizá los pastores te dicen, ¿no? Oye, hermano, ¿me podrías ayudar a acomodar unas sillas? No, es que, ¿qué crees que antes de la iglesia, hago otras cosas? Hermano, ¿me podrías ayudar a poner el decorado? Sí, pastor, claro que sí. Y no lo hacemos. Me ha pasado, no me han contado, lo he vivido. Oye, ¿crees que nos pudieras ayudar a una actividad de jóvenes? Y ahí lo hacemos todo chueco. Aquí no voltea para ningún lado. Hermano, necesitamos que nos ayudes esto. ¿Quién nos puede ayudar a tal cosa? Y nos cuesta trabajo, hermanos. Por la razón que sea, el reino quiere crecer en nosotros. Por la razón que a veces nosotros no tenemos flexibilidad, Dios, pon atención. Si tú eres un odre nuevo, porque lo eres, y Dios, todo hijo de Dios, todo creyente nacido de nuevo es un odre nuevo. Cuando el vino nuevo es puesto en ese odre, y ese odre ya por la cosa que sea, se detiene, por el motivo que sea, ya no está en flexibilidad, porque se metió al agua y le estuvo en el sol, agua, sol, agua, sol, agua, sol, como sea, era un odre nuevo, pero como sea, por las situaciones que sean, ya no tiene flexibilidad, aun cuando sea un odre nuevo. ¿Qué haría el dueño del vino?
Lo más sensato es sacar el vino, ponerlo en otro odre nuevo. Y mira, hermano, voy a hablar algo medio delicado, pero necesito que lo entiendas. A veces me ha pasado, no estoy echando indirectas para nadie, pero las veces que yo no he dado fruto en algún ministerio, las veces que yo no he dado fruto en algún emprendimiento, Dios lo ha quitado. Me ha pasado. No podía, no tenía el tiempo, no daba el ancho. Y aun cuando a veces yo lo retenía de que no, sí puedo, tú puedes, venga. No, ya, o sea, llega un momento donde te estás convenciendo de que sí puedes. No, me llegó a pasar, hermanos. En algún momento, no le estoy inventando, tuve algunas franquicias de Bonais, tuve 2 franquicias de Bonais, no podía, ya era mucho, más la iglesia, más el trabajo, más las cosas personales, y ya no podía, y de repente dije como de que, y como sea. El punto es que no recuerdo cómo se llamaba el puesto, el de Bonais que nos acompañaba, me decía, oye, ¿no quieres soltar una franquicia? Mejor solo quédate con una, igual y es más fácil. Porque andaba corriendo para allá y para acá. Y yo dije, no, ¿cómo no? Pero lo retuve hasta que me dijo, ya, o sea, hasta que ya no me dio opción. Y yo, bueno, ¿creen que aprendí? Pues lo era lo más ideal, ¿no? Aprender. Entonces, cuando el vino nos es quitado, lo ideal es que ahí aprendamos. Pasó que tenía la otra franquicia y tenía otras cosas que hacer y de repente también estaba súper apurado, andaba corriendo todo el tiempo, la verdad es que no podía, era medio tiempo ese trabajo, porque solo era en las mañanas y en las noches, ¿no? En las tardes, noches, a las 7 y a las 9, y todo el tiempo de más pues los vendedores salen, ¿verdad? Y resulta que llegó el momento donde yo dije, no, tengo que esforzarme, ¿y qué creen que hice? Pues no, me costó trabajo, no pude. Y yo ya sabía que también ese otro negocio me iba a ser quitado. Y lo estoy ilustrando conmigo. Porque no quiero que digan como que, me echó una indirecta. No, hermanos. Estoy hablando de algo serio. Cuando no tenemos el carácter de lo que Dios quiere hacer en nosotros más adelante, es natural que Dios invite a otras personas. Y tú dices como que, no, ¿qué me estás diciendo? Cálmate. Estoy diciendo que Dios quiere que tú crezcas, que tú rindas lo que necesitas rendir. Pasó, que terminó lo de las franquicias, la solté la otra, con todo mi dolor dije, no, ya hicimos corte, y había un depósito por los refrigeradores, 1000 cosas, me regresaron mi depósito, bla, bla, bla. Y dije, no, pues ya que esto me sirva de aprendizaje. Y se puede repetir hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. ¿Cuánto tiempo? El que tú quieras. ¿Cuántas áreas? Sea ministerio, sea familia, sea tu carácter, sea tu noviazgo, sea lo que sea, se va a repetir en todas las áreas que tú quieras. ¿Cuál es el consejo? Déjate moldear. Sé flexible. Una de las cualidades que nosotros, al estar en la obra, requerimos para servir es la moldeabilidad o maleabilidad, ¿no? Eso es como una plastilina. Una plastilina cuando está toda fría, ¿la puedes acomodar rápido? Cuando ya la tocas, la maleas, la tocas, la manipulas y ya está como que así calientita, tibiecita, bien rápido, ¿sí o no? Que haces la figurita. Necesitamos ser así, hermanos, para el reino. Necesitamos ser así para el reino. Si nos cuesta trabajo, es que algo se atravesó. Y mira, ahora quiero pasar a otra cosa. Si tú notas que esto no te está pasando, es para más adelante. Necesitas ahora dejarte moldear. ¿Cómo nos dejamos moldear? Ya viene lo práctico. Con consejo primero. Tú podrías, cuando estás aprendiendo a hacer ejercicio, llegar al gimnasio y decir, a ver, al instructor, tómame aquí la foto, o toma aquí, ponme aquí, grábame. Y tú lo empiezas a hacer, te dejas guiar, ¿sí o no? Pasa en todo. De repente, imagínate que tú estás aprendiendo a comer un poquito más balanceado, más nutritivo. Tú llegas con el nutriólogo y le dices, pero yo quiero comer hamburguesas, yo quiero comer esto, yo quiero comer Coca-Cola, yo quiero bla, bla, bla. ¿Le dices eso? ¿Por qué en la iglesia sí? ¿Por qué en la iglesia cuando llegas con los pastores, que son los que Dios ha puesto a tu acompañamiento para servirte,
tú le dices, pastor, pero jueves no me incluyas porque no voy a estar, esta actividad de tal cosa no voy a poder porque tengo que trabajar o ni trabajo. Cuando te invitan a algo, pastor, mejor ¿qué crees? Que mejor sí llego, pero llego a la comida. ¿Por qué en la iglesia hacemos lo contrario? Creemos que, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Es porque no rendimos nuestro señorío a Dios. Así de fácil. Porque nosotros seguimos mandando. No dejamos que Dios mande. En el nutriólogo manda, porque estás pagando. En el gimnasio, el instructor es el que guía, porque es el que sabe y porque estás pagando. ¿Y con Dios por qué no? Pues porque Dios, ¿qué? Pues ahí, Dios está siempre. El hecho de que no nos cueste venir a la iglesia, a veces nos enfría. Yo he conocido, hermanos, gente que se la vive más difícil. Tenía unos amigos hace años que vivían en un lugar súper restringido para el evangelio. Hace años los conocí, son amigos míos, hace años. Vivían en un lugar en Nigeria, un lugar súper restringido, amigos, pues nada, no es cierto, está choreando. Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Amigos que vivían en Nigeria, ¿no? En África, y que no podían llegar con una Biblia a un estudio, a una célula, a un módulo. ¿Qué hacían? Que en su casa se lo aprendían todo el capítulo. Los otros, todo el capítulo se lo aprendían. Otros se lo aprendían y cuando llegaban no llevaban Biblia. Y decían como, a ver, versículo 1. Y lo mencionaban. Cuando yo escuché eso dije, igual, ¿yo por qué no memorizo? Solo citaban, a ver, versículo 2. Nadie, y así lo mencionaba. Yo decía, entonces, el hecho de que aquí a veces no nos cueste nos relaja. ¿Por qué? Pues porque no nos cuesta. Pero en realidad sí nos está costando. ¿Qué nos está costando cuando nosotros no somos flexibles? No avanzar. Y lo que decía hace ratito, lo peor de todo, que si el vino ya nos empieza a romper y nosotros ya no somos flexibles, que el vino es quitado y lo echan en otro envase nuevo, flexible. Lo pasan a otro odre. Sí nos cuesta. Cuando te invitan a servir, si que tú digas, no, es que justo quería ir al partido, justo quería ver el partido con mi familia, es que la selección, es que el Toluca. ¿No? Sí nos cuesta. Tú dices, no pasa nada, pues me veo la predicación en línea. No, sí pasa, hermano. No está avanzando el reino en tu vida. Dios está empezando a usar otras personas. Y yo no sé si tú quieras eso, pero para mí es un terror. Que pase el tiempo, que yo no sea flexible y que la obra de Dios, llámale hogar o llámale reino de Dios, siga creciendo sin mí. Que yo no esté ahí, que yo no lo vea. Y eso puede pasar. ¿Cuesta? Sí cuesta, aunque a veces no parezca que cuesta. Cuando decimos, no pasa nada si no llego. No pasa nada si no voy a la oración. ¿Qué pasa? No pasa nada si llego tarde. No pasa nada si no voy a jóvenes. No pasa nada si todo lo que hacemos para la iglesia es para ustedes. No pasa nada si no voy con mi esposa a matrimonios. No pasa nada si no voy a la reunión de varones. Va a empezar varones. Este mes empieza. No pasa nada si no hago mi devocional. No pasa nada si no hago a conciencia mi tarea, lo del instituto. No pasa. Si tú crees que no pasa nada, sí pasa. Sí pasa. No estás dejando que el reino te lleve de la mano. Tú estás al mando. Y lo peor que puede pasar es que el dueño del vino lo cambie. Nosotros tengamos que ser renovados. Que algo nos sea quitado. Ahora, si tú no estás batallando con eso, déjate guiar. Es el tiempo para que te dejes guiar. ¿Qué te dice el pastor? ¿Qué te dice la pastora? Lee algo, o haz esta actividad, o pide perdón, o ora, o añádete a las actividades, o ¿por qué no vienes y nos ayudas? Déjate guiar. Yo el mejor consejo que le doy a la gente que guío, a los jóvenes sobre todo, no digas que no. No digas que no. Di sí, pues no sé cómo, pero pues sí. Y pregunta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y los pastores te van a decir, los hermanos mayores que Dios pone te van a decir, mira, te enseño. Pero el punto es si nos dejamos moldear. Entonces déjate guiar. Si no estás batallando, es para el futuro. Si estás batallando, ¿qué tienes que hacer? El texto nos lo enseña. Ponte a ayunar. Por eso así lo conecta.
Si tú ya sientes que no eres flexible, si tú ya sientes que no estás creciendo como que está creciendo el reino, métete con Dios. Si tú ya no te rindes a Dios, si tú ya no amas a Dios como lo amabas al principio, si tú sientes que tu primer amor como que ya ha pasado, como que al principio decías, sí, Señor, te la pasabas leyendo, pasabas tiempo con Dios, orabas, escuchabas, ponías canciones, querías ver predicaciones, estabas en eventos, ibas a las actividades. Si tú ya reconoces que eso no, que como que está un poquito lejos Dios, ayuna, ayuna. Así es como conectan estas dos ideas. El ayuno. Dice Jesús, ¿por qué? Le dicen a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los tuyos y los de los fariseos ayunan y los tuyos no? Y dice Jesús, ¿por qué si estoy yo? Se ayuna cuando está Dios lejos. Se ayuna cuando no están cerca. Me tienen a mí. ¿Cómo van a ayunar mientras está el esposo? Se llama Jesús el esposo de la iglesia. Dice, Dios, el esposo está con su novia, con la iglesia. ¿Por qué van a ayunar si estoy yo? Yo estoy presente. Pero vendrán días, y se entiende, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán, ¿verdad? Dice, entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone, o quien echa, nadie echa, y conecta. Si tú sientes en algún momento de tu vida, quizá ahorita está todo bonito, gracias a Dios por ese tiempo que estás viviendo, pero si más adelante tú sientes como que ya no eres el mismo, ya no eres la misma, ¿qué recurso tenemos? ¿Qué recurso tienes? Porque mira, gracias. Porque mira, ahorita, cuando alguien está dispuesto, maleable, cuando alguien está encendido, está cerca de la iglesia, ¿sí o no? Están los pastores, están los consejeros, están nuestros hermanos en la fe, están ahí. Pero ¿qué pasa cuando nos enfriamos? Cuando nos alejamos del fuego, somos como ese leño, ¿no? Que se apaga. ¿Qué pasa cuando el espíritu se empieza como a contristar? Por la razón que sea, pecado, lo que sea, tu carácter, te empiezas a alejar, ¿sí o no? Y ya no tienes al pastor. El pastor te va a buscar, pero como sea, tú te fuiste. Y te va a ir a buscar y seguro que algún hermano te va a escribir. Oye, hermano, no lo hemos visto. ¿Todo bien? Quizá algunos te van a ir a visitar, pero tú te estás alejando. Y llega un tiempo donde te puede costar tanto como tú quieras. Y te puedes alejar tanto como tú quieras. Y llegará el tiempo donde el pastor te va a buscar. Pero después va a decir como de que ya no responde mis mensajes. Nosotros nos duele mucho cuando ya alguien se va, ya no nos responde, ¿no? Y sobre todo si es alguien con quien trabajamos mucho tiempo, ¿no? Que le dedicamos tiempo, enseñanza. Como sea, te alejas. Y ya no respondes. Es más, hasta te van a tocar. Porque me ha pasado, también me han ido a buscar. No estoy hablando de cosas que no he vivido. Nadie está exento, ¿no? Entonces de repente ya ni le sabes. Diles que ya no vivo aquí. O ya no sales. O hasta te cambias de casa. Hay gente que esto no es choro, ¿eh? Pon atención. Hay gente que hasta se cambia de casa porque ya no quiere saber nada de Dios. Y de servidores yo lo he escuchado. De pastores. O sea, no es juego, ¿eh? Cuando tú te alejas y ya no quieres que te vean. ¿Qué recurso vas a tener? Los recursos que Dios nos pone, la gente que Dios nos envía, la alejamos cuando estamos bien apagados. Cuando nos entercamos en pecar o nos entercamos en nuestro dolor, nos alejamos tanto. Y mira, quizá te puede llegar a pasar que tú digas, es que tal hermano, tal hermana, tal familia, tal joven, tal jovencita, ya no viene. ¿Le has escrito a alguien que ya no viene? ¿Has estado pendiente de tus hermanos que no vienen? Porque si tú en algún momento te pasa, ¿te gustaría que te escriban? Eso le va a hacer un eco, es el Espíritu Santo. Pero llegará el momento en el que si tú ya alejas a todos, lo único que te queda es
regresar ahí donde estás a Dios. Ayuna, doblégate. El ayuno doblega tu carne, doblega tu carácter, doblega tus emociones. Hasta te doblega físicamente, ¿sí o no? Tengo hambre. Ya no puedo ni cargar la caja. No puedo ni barro, no barro igual. Hoy ni barro, estoy en ayuno. Sí pasa, me ha pasado, no me han contado. Entonces, el ayuno es tu salvavidas. Si te pasa, tienes el ayuno. Si te llega a pasar y no tienes a nadie, tienes el ayuno. Ayuna para que no te pase, ayuna para estar más cerca. No lo hagas hasta que llegue el examen especial, hasta que es la última oportunidad, hasta que ya te sientes bien frío. Hazlo si te llega a pasar, pero no lo hagas hasta ahí. Hazlo antes, pégate con Dios, déjate moldear. Y mira, para terminar me gustaría decirte, cuando estamos pero tan mal, no queremos ni leer. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a tener la Biblia allí en el centro? La Biblia, ¿quién sabe dónde está? No tenemos la Biblia. Pero lo que tú leíste, se te queda acá. Y el Espíritu te va a susurrar y te va a decir algún versículo y te va a salvar. Ponte a leer antes de que te pase. Lee no para que no te pase y lee para encenderte. Pero si te pasa, pues ya tuviste que haber leído. Sé disciplinado en tu lectura. Lectura. Ayuno. Tu salvavidas. Oración. La oración es la clave para dejarte moldear. La oración es eso que hace que nuestro odrecito, yo pido ser un odre naranjita, decorado, rosita. La oración es ese sellito que hace que tu odre tenga algo personalizado. La oración es eso que te pone ese ungüentito para que, si o no, que a las chamarras de piel les ponen como, cada cierto tiempo les ponen su bañito o le dan como una humectación. La oración es eso, hermanos. Cuando no quieras rendir algo, ora. Y yo no estoy hablando de cuando ya estás en el hoyo. Estoy hablando de hoy. La oración es eso que cuando tú no quieres ceder en lo que sea, que te ayuda a ceder, te da ese empujoncito. La oración es eso magnífico que te doblega. La oración, piensa en aquello que te ha costado tanto para con tu relación con Dios. ¿Qué es aquello que te ha costado tanto? Porque mira, este es un taller práctico y aquí ya estamos en el asunto, aquí tráetelo ahorita. ¿Cuál es el área que más te cuesta en tu relación con Dios? ¿Qué es aquello que no le cedes el control a Dios? ¿Dónde? Normalmente son poquitas cosas. Cuando tenemos una vida hecha un desbarajuste, todo es un desbarajuste, pero en realidad son poquitas cosas las que hacen que todo lo demás también esté desordenado. Si puedes cambiar algunas poquitas cosas, hay cosas que son como más clave, cambiarlas y enfocarnos, ¿sí o no? ¿O no? Enfócate. ¿Qué son esas cosas clave que tú tendrías que doblegar? La oración es una herramienta. Piensa en algo. El tiempo. A mí me cuesta trabajo el tiempo. De aquí para allá. A menudo no llego a tiempo a las cosas. Cuando depende de mí, trato de estar ahí porque digo, no, pues, ahí sí, ¿no? Digo, no, pues ¿cómo va a pasar eso? Y ya estoy ahí. Pero si yo soy parte y no depende de mí, como que ahí sí cedo, ¿no? Como, no, pues ya que no sé, ya Dios, tú ahí, tú sabrás. El tiempo, si batallas con el tiempo, yo batallo con el tiempo, ora, Señor, ayúdame hoy en la mañana, ponte delante de Dios, Señor, ayúdame a que mis tiempos, y ayúdame a que cuando tenga que terminar algo, me apure, y cuando ya termine, en cuanto termine, lo deje y siga, o me vaya, o deje ese lugar y vaya a la siguiente pendiente. Pide ayuda en oración. Lo que sea que batalles, piensa en un pecado. Aquí se pone la cosa tensa. Aquí ya como que no me muevo para que no me vea. Piensa en un pecado, algo moral, lo que sea, que te cueste trabajo, ora. Señor, ayúdame en este deseo malo, ayúdame en este pecado, ayúdame en esta tentación. Llévalo en ese momento a Dios.
y ríndelo. Lo que sea, la oración está ahí. Úsala. ¿Ok? Entonces, tenemos delante de nosotros un texto donde Jesús está enseñando a la gente no religiosa que no entiende el tema de Dios. Y aunque Jesús se lo dice a los fariseos y a los discípulos de Juan, ellos no lo entendían, por eso hablaba con parábolas. Pero a los discípulos sí lo entienden, ¿sí o no? A los discípulos sí lo entienden. Entonces, el punto es, ¿lo entiendes? ¿Entiendes lo que Dios te ha hablado hoy? ¿Entiendes la importancia de ser flexible? ¿Entiendes cómo se ligan estas dos enseñanzas del ayuno y el remiendo nuevo? Está bien claro, ¿sí o no? Está tan claro y después de que lo entiendes, primero desmenúzatelo. Y está ahí. ¿Entiendes la importancia de dejarte ser flexible? Mira, si estás pasando por un momento difícil, no es el tiempo final para tu vida. Qué bello, ¿verdad? Si tú sientes que estás en el hoyo, Dios no ha acabado la historia contigo. Si tú dices, ya se viene, voy a ser quitado. Si tú dices, ya viene el juicio. Hace tiempo escuché una persona que habló de otra persona y me dijo esa persona, es que pasa en pocas palabras, una mujer le llamó sabia a otra mujer. Y yo le dije, no sabes que Dios tiene juicio ya contra esa mujer. No es que es sabia, no es sabia. Dios tenía juicio contra esa mujer. Si tú estás en un tiempo de que te se ha quitado algo, Dios te va a volver a levantar, pero déjate moldear. Aprende en este tiempo donde te has quitado algo. Si tú ves que un noviazgo no funciona, que ya hiciste las cosas mal en el noviazgo, mira, dile, Señor, yo solo ya lo llevé aquí. Yo ya llegué a este lugar. Solo no puedo. Porque solo me conduje aquí. Busca ayuda. Busca ayuda. Si en algún momento experimentas ese dolor donde te es quitada una relación, un trabajo, porque mira, a veces también nos pasa en el trabajo. Estamos haciendo cosas movidas chuecas, tenemos ahí dinero mal habido, empezamos a entrar en esas cosas que no debemos entrar, pero como si ya estamos ahí, siendo hijo de Dios, ¿se te has dado cuenta que la gente nunca dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es judío? No dicen eso. ¿Y eso qué es testigo? No dicen eso. ¿Y eso qué es fariseo? Tampoco dicen eso. Dicen, ¿y eso qué es cristiano? No atacan a los católicos, no atacan a los testigos de Jehová, no atacan a los hijos de Dios. Como sea, si tú estás en una situación que no debieras estar, pero ya estás ahí, como sea, aún con todo y que somos hijos de Dios y no teníamos que estar ahí, pues ya, aguántate, porque viene un tiempo difícil. Pero aprende. Dios no ha dejado de escribir tu historia y es mejor porque mira, si tú intentas como que hay pegar las cosas y como que no, sí se sostiene, este ministerio sí va, mi relación sí, no, todavía la puedo salvar, mi trabajo, ya déjalo, deja que Dios haga juicio, deja que Dios te saque de ese trabajo, de ese ministerio, de esa relación, de un matrimonio no, ahí puede ser, matrimonio no entra, deja que Dios te quiebre, va a doler, pero vas a empezar bien desde cero. Si estás pasando por un momento así, ya nada más déjate flojito. Porque mira, ya tú te pusiste terco. Ya tú llegaste ahí. Si metes las manos, retrasas los tiempos. Si metes las manos, lo empeoras. Si metes tú aportas, ya mejor no digas nada, criatura. Deja que Dios haga lo que quiera hacer. Y aprende. Si tú no estás pasando por eso, déjate moldear. No digas que no.
No decimos los servidores principales de Iglesia Hogar, no decimos, oye, ¿te gustaría ayudarme? Porque se nos chispoteó. Lo decimos porque hemos estado en el campo de misión y vemos y observamos y hemos pasado procesos y hemos vivido de primera mano esos procesos y hemos acompañado a personas y creemos que si nos acercamos a alguien le va a ayudar. Déjate guiar. No, pero es que ya no digas. Se pone peor. No, pero es que tú no has visto. Ya no digas. No, pero es que tú no sabes. Ya no digas. Dios sí sabe. Dios está guiando. Dios está al mando. Dios está al control de tu vida. Y yo no sé si tú lo has pensado, pero el Dios del universo es el que nos disciplina. El Dios que sabe cómo está el orden correcto de los planetas, de los astros, del agua, te está ordenando todas las áreas de tu vida, tu juventud. No hay margen de error. Dice el salmista, Salmo número 1, y todo lo que hace prosperará. Todo. Y su hoja no cae. Yo no sé si tú te has dado cuenta de la magnitud de esa promesa, pero si tú eres una persona que busca, que va a Dios, dice, será como un árbol que está saciado, que está fresco, que su hoja no cae, su hoja no cae, su dinero no se malgasta, su juventud no se desperdicia, sus talentos no caen, no son desaprovechados. Dice, su hoja no cae, dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Por qué cuando nos sale mal decimos, este es el camino, te está saliendo mal por algo? Detente, detente. Si hay trabas, no las que se oponen al evangelio, pero si ya hay muchas trabas y el evangelio incluso ya está contra ti, o sea, tú estás contra el evangelio, ya detente. Déjalo. Déjate moldear. Somos expertos, más como jóvenes. Yo he sido joven. Yo he estado en la puerta. Yo he querido decir a mis pastores, pastor, ¿y por qué no hacemos esto? No digas, sugiere. Gracias, hermano, por la aportación. Y deja, si lo toman está bien, si no, no. Yo he sido ese joven aventado. A veces incluso soy. No, a mí me vale. Sí, tú dices, pero yo digo. La palabra de Dios dice, pero a mí se me ocurre. Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios deposite ese reino. Echa mano de la lectura. ¿Entiendes la importancia de leer? ¿Entiendes la importancia de ayunar cuando está todo ya en lo peor? ¿Entiendes la importancia de la oración en el día a día? Porque cuando estamos en tentación, lo que menos queremos es orar, ¿sí o no? Cuando nos estamos agarrando del chongo, cuando nuestro carácter ya está al mando, nuestro temperamento ya es el que dice, pues ahorita a ver de cómo nos toca. Cuando ya está eso, lo que menos queremos es orar. Pero ahí es donde tienes que orar. Cuando estás frente a la tentación, que dices, es que nadie me ve, es que no me importa, es que aquí Dios, pues sí, hay Dios ahí, y Dios me perdonará. Total, la iglesia no sabe, total, no me conoce. Ahí es donde tienes que orar. Cuando no quieres leer, ahí es cuando más tienes que leer. A todos nos cuesta trabajo, o que a nosotros no, o que a los pastores no. Pero lo hemos hecho una disciplina. Yo ahorita estoy batallando con el tiempo como nunca. No logro hacer mi devocional a una hora específica. Antes lo tenía bien, como por 15 años lo tenía todas las noches. Y hasta ahora no he podido, me ha costado. Me ha costado. Estoy cambiándolo nomás ahí, pues estás orando por mí. Pero ¿qué necesitas? Que oremos por ti. ¿Cómo dejas que la iglesia te acompañe? ¿Cómo echas mano de la oración? Del ayuno, de la lectura. Ponte de pie.